título de la charla es ¿qué nos puede aportar la secuenciación genómica a la hora de encontrar nuevos fármacos? Entonces, me gusta siempre, bueno, lo que voy a contar es un poco lo que cuento en la consulta todos los días. Y es sobre todo revisar una serie de conceptos y poner una serie de ejemplos de qué es lo que hacemos en los ensayos clínicos. Básicamente, bueno, dentro de los ensayos clínicos es verdad que estas diapositivas se están quedando un poquito ya más obsoletas. Habría que actualizar con los nuevos datos, pero sobre todo es para ilustrar bueno, que España es un país en el que sí que hay investigación. Además, eso en todas las comunidades, como es lógico, bueno, pues en aquellas comunidades que tienen una mayor densidad de población, pues al final, pues es verdad que eso que facilita el poder realizar determinados ensayos clínicos, pero bueno, que en general somos un país con buena investigación clínica y dentro de la oncología, pues si nos comparamos con otras especialidades, pues también estaríamos un poco pues eso, en la cabeza de la investigación. Si nos comparamos con países de nuestro entorno, sobre todo a nivel europeo, pues es verdad que eso, que bueno, que estaríamos pues en torno en los primeros puestos en cuanto a investigación, en investigación clínica. A mí me gusta luego también hablar de las distintas fases que tienen los ensayos clínicos. Al final, los ensayos clínicos no deja de ser pues el testar, el probar una nueva droga, un nuevo tratamiento, un nuevo fármaco en distintas indicaciones. Entonces, ese fármaco, esa droga, desde que se descubre hasta que finalmente es comercializada, es aprobada, ya se puede utilizar en cualquier hospital del mundo, va pasando por varias fases. Tendríamos lo que llamamos eso, una fase preclínica, es una fase en la que se descubre esa droga, en la que se empieza a experimentar tanto en modelos animales como en células de cultivo, y finalmente ya pasa a la fase clínica con principalmente tres fases más. Una primera fase, una fase 1, en la que sobre todo lo que más nos interesa es conocer aspectos en cuanto a la seguridad y a la tolerabilidad de estos fármacos. Son estudios que habitualmente suelen incluir pocos pacientes, en las que sobre todo eso lo que nos interesa es conocer los posibles efectos secundarios de esa droga y ya unos primeros datos en cuanto a eficacia. Pasaríamos a una fase 2, en el que ya el número de pacientes es un poquito mayor y en el que sí que empezamos, sobre todo lo que nos interesa, además de continuar, porque siempre al final no deja de ser un proceso eso evolutivo, nos sigue interesando, por supuesto, la toxicidad, pero ya sí que necesitamos conocer datos preliminares también de eficacia. Y finalmente pasamos a una fase 3 en la que comparamos ese fármaco o esa combinación de fármacos con el tratamiento estándar, ¿vale? Y en este caso, cuando no hay un tratamiento estándar, un tratamiento habitual frente al que comparar, lo que hacemos es utilizamos un placebo, ¿vale? Entonces es verdad que habitualmente en las fases un poquito más iniciales no suele haber placebo, siempre se administra el fármaco. Sí que es verdad que puede haber diferencias dependiendo un poco, bueno, pues porque no todos los distintos tipos tumorales o no todas las personas eso tienen que recibir la misma cantidad de fármaco o la misma combinación de fármacos, pero siempre se recibe el fármaco. Es verdad que eso que en la fase 3 normalmente se puede aleatorizar, se puede randomizar a que el paciente reciba el tratamiento o no, ¿vale? Que por supuesto todos estos estudios tienen que ser autorizados tanto por las agencias, en nuestro caso la Agencia Española y Europea del Medicamento, además de los comités éticos, para poderse llevar a cabo, y siempre previa información a los pacientes y tras la firma de un consentimiento informado en el que se le explica los posibles riesgos y beneficios de recibir el fármaco. Una vez que el fármaco ya demuestra su eficacia y su seguridad mediante todas estas fases, este fármaco es aprobado y luego ya hay fases que se llaman post-autorización o post-autorización o de marketing, vamos, en el que ya sobre todo se ven pues, efectos secundarios a lo mejor más raros. Bueno, pues cómo funciona ese fármaco ya en un ambiente más habitual, más en el día a día. Por supuesto, bueno, pues como se podrán imaginar, pues eso, de los primeros de cada 100 fármacos que se empiezan a desarrollar, habitualmente uno de cada 100 son los que terminan autorizándose finalmente y los que acaban llegando a la clínica. Y todo esto a lo largo de muchos años de investigación. Por eso, bueno, esto era un poco para ilustrar un poco el número de pacientes, que cada vez es verdad que el número de pacientes que se van incluyendo en los ensayos clínicos es mayor, ¿vale? Y un poco a lo que iba, sobre todo en cuanto a la tasa de éxito. Esta gráfica un poco lo que viene a ilustrar
es el porcentaje de éxito, es decir, de fármacos en cada una de esas fases que hemos revisado ahora, que finalmente llegan a autorizarse, es decir, que llegan a la práctica clínica habitual. Es verdad que desde la fase 1 hasta la aprobación, estamos hablando que menos de un 10% de los fármacos pueden llegar a comercializarse. Y esto hay que mejorarlo. Si nos comparamos además con el resto de especialidades médicas, pues estaríamos a la cola. Y es verdad que la tasa de éxito en este caso, es decir, de que un fármaco demuestre su seguridad y su eficacia, pues es bastante bajo. Y pues, repito, hay que mejorarlo y en las próximas diapositivas veremos en las estrategias que estamos utilizando, entre ellas, utilizar la secuenciación. Esta gráfica a mí me gusta mucho ponerla. Pues la primera vez que se publicó fue en el año 2001, se ha ido actualizando cada 10 años. Un poco lo que viene a representar son las distintas alteraciones que ocurren en el tumor y y lo que llamamos el microambiente tumoral y cómo podemos atacar esas distintas alteraciones que van ocurriendo. Y sobre todo es un poco para también ilustrar y para decir por qué es importante el diagnóstico molecular y por qué es importante la secuenciación. Y es más que nada porque todo cáncer, bueno, esto al final no deja de ser bueno, un mensaje que hemos de darse, eso, que todo cáncer al final tiene una base genética. Eso no significa que sea heredable o que sea heredofamiliar. Pero sí que es verdad que tiene una base genética, porque puede haber alteraciones en lo que llamamos el genoma, es decir, el conjunto de genes que hay en una célula y en un organismo, que pueden alterarse y al alterarse es como se produce esa célula cancerígena, ¿vale? Entonces, esas alteraciones, como ya se ha explicado también previamente, pueden ocurrir a distintos niveles del ADN, desde el nivel más pequeño, que sería sobre todo eso a nivel genético molecular, ¿vale? En el que ocurren pequeños cambios, pero que pueden tener una importancia a la hora del funcionamiento de ese ADN, a nivel un poquito más grande de lo que sería la estructura de ese ADN, que sería a nivel cromosómico, a nivel de los cromosomas, como se ha explicado también en la ponencia anterior, o a nivel genómico, es decir, a nivel de todo el ADN que tenemos. Esas mutaciones además pueden ocurrir de dos tipos, lo que llamamos mutaciones somáticas y mutaciones germinales. Las mutaciones somáticas son aquellas que afectan a las células, vamos a decir, no heredables, que no son alteraciones que no se pueden heredar, son alteraciones que nos pueden ocurrir a lo largo de la vida y que pueden favorecer el que se forme una célula cancerígena y que ese cáncer pues, pueda seguir adelante. Las mutaciones germinales sí que son también muy importantes porque esas sí que pueden ser heredables. Por ejemplo, en el gen, en el BRCA, en el BRCA, que, bueno, que es bastante conocido pues, por casos de múltiples casos de famosos o de famosas que por tener esas herencias en esos genes tienen una mayor propensión a poder desarrollar determinados tipos de tumorales y eso tiene importancia para el resto de la familia y para la descendencia, ¿vale? Entonces, cuando detectamos determinadas mutaciones somáticas, nos obliga a tener también que analizar esas mutaciones germinales. Bueno, como esto ya se ha explicado previamente, voy a pasar bastante rápido. Son un poco las distintas alteraciones que pueden ocurrir en los cromosomas de una forma de eso un poco ilustrativa, como pueden ser las duplicaciones, es decir, pues en este caso, pues estas dos partes del cromosoma, la que están representadas como en amarillo y en verde, se duplican y tenemos más cantidad de lo habitual. Puede ocurrir todo lo contrario, es decir, que las perdamos, eso que en un cromosoma pues perdamos estas dos regiones, bueno, las mismas, la amarilla y la verde. Puede haber una inversión, es decir, que el orden en el que está esa información genética cambie y eso también puede tener un papel a la hora de desarrollarse distintos tumores. Otras locaciones, es decir, que un trozo de otro cromosoma se pegue, se inserte en otro cromosoma, con lo cual lo mismo, también a la hora de leer esos genes, a la hora de interpretar esos genes y que se transformen en proteínas, pues puede haber varias alteraciones. Esta diapositiva sobre todo es porque estas alteraciones al final lo que pueden ocurrir es que una célula normal que tiene determinados genes que llamamos protoncogenes, es decir, que pueden favorecer el que aparezcan genes, y luego otros genes que llamamos genes supresores, es decir, que nos protegerían de esas alteraciones y que impedirían que esas células se dividan y que esas células puedan malignizar. Normalmente en una célula normal suele haber un balance, suele haber un equilibrio. Está representado en esta imagen eso como con un coche. Los protoncogenes serían como pisar el acelerador y los genes supresores lo que sería es el freno para evitar eso, que esa célula llegase a ser cancerígena. Cuando hay mutaciones de este tipo, como las que hemos explicado previamente,
Claro, si lo que favorece es la acción protooncogénica de ese gen, es decir, favorece el que ese gen, esa célula, pues se convierta en una célula aberrante y cada vez pues eso, tenga un menor control en cuanto a la división y prolifere sin ningún tipo de control y que adquiera determinadas capacidades, como pueda ser la de moverse y la de producir metástasis, pues favorecemos un gen. Y si quitamos, por decirlo de una forma, al guardián, a la policía, que nos protege también de que esa célula puede malignizar, pues también podemos favorecer el que aparezcan distintos tipos tumorales. ¿Vale? Entonces, la forma de analizar lo que también se ha hablado previamente, bueno, pues hay unas técnicas más que utilizamos más en la práctica asistencial y otras que a lo mejor, pues a día de hoy, pues están un poquito más relegadas al ámbito investigacional. Dentro de la práctica asistencial, sobre todo, son dos técnicas como puede ser la PCR o el Sanger, que básicamente lo que nos suele analizar es un único gen, pues por seguir el ejemplo de antes, el BRCA, el BRCA, o bien otros genes como puede ser el EGFR. Luego es verdad que hay otras técnicas que han ido mejorando, porque afortunadamente en los últimos años pues estas técnicas se han ido mejorando, nos han permitido conocer un poquito mejor y poder optimizar más, tanto a nivel económico como también optimizar más las muestras sobre las que se hacen estos análisis. Y así llegamos eso a lo que llamamos la NGS, o Next Generation Sequencing, que no deja de ser análisis mucho más amplios, mucho más profundos, además de distintos tipos tumorales y con una misma muestra, con una muestra de tumor similar, poder analizar muchos más genes que puedan estar implicados en el desarrollo del cáncer y que nos puedan además servir como estrategias terapéuticas y como dianas terapéuticas para poder atacarlos. Y luego ya, aunque también se ha hablado antes que quizá ahora mismo, a día de hoy, está más relegado al ámbito investigacional, es lo que sería el WES o lo que sería la secuenciación de todo el exoma o de todo el genoma, que sería en lugar de con una E, con una G, que ahí analizaríamos pues todo el genoma o solamente aquellas partes del genoma que puedan codificar a proteínas, ¿vale? Que sería la parte de los exomas, ¿vale? Pero que nos puede dar mucha información, ¿vale? Y bueno, esta gráfica es un poco pues, para representar la utilidad en la clínica de las distintas técnicas, porque cada vez vamos teniendo, bueno, pues desde la inmunohistoquímica, que es una técnica eso, rápida, sencilla y barata, y el FIS lo mismo, que nos puede dar mucha información sobre estas alteraciones que puedan ocurrir en estas células, la PCR y el Sanger, que sobre todo eso, vamos, un único gen normalmente, lo que llamamos el hotspot testing, en el que muchas veces, dependiendo de los tipos tumorales, hacemos unos poquitos genes, un número limitado de genes sobre los que a lo mejor podemos incidir porque tengamos fármacos ya autorizados, y luego ya lo que ya sería pues eso, las NGS y luego el WES, que el WES, vuelvo a insistir, en lo que es la práctica clínica habitual, de momento tiene menos impacto, menos papel, pero en los próximos años seguramente pues ese impacto aumentará. En esta diapositiva un poco lo que quiero representar es, vamos, de lo que quiero hablar es de un estudio que se hizo en el Memorial, un hospital en Estados Unidos, en el que se analizaron muestras de 31 pacientes con adenocarcinoma de pulmón, en el que ya se conocían mediante técnicas como pueda ser PCR previamente, pues su estatus, es decir, si tenían determinados genes que habitualmente pueden estar alterados en el cáncer de pulmón y frente a los que además había tratamientos dirigidos, se analizaron por PCR y luego se analizaron también mediante secuenciación, mediante una técnica que era el Foundation One, que es una de las técnicas que tenemos ahora disponibles en la clínica. Sobre todo es un poco pues, para ilustrar que toda esta parte que está en un color eso más azul o más verdoso es este 26% se refiere a aquellos pacientes que sí que tenían alguna alteración frente a la que podíamos poner o prescribir un tratamiento dirigido, y un 39% que tenían alteraciones frente a la que sí que se podría poner un tratamiento dirigido, pero con fármacos que no estaban en ese momento autorizados para el cáncer de pulmón. A lo que voy es eso, que el impacto al final es de un 70% aproximadamente de pacientes que sí que tienen algún tipo de alteración de la que se puedan beneficiar con un tipo de tratamiento. Las técnicas, un poco las plataformas que ahora mismo tenemos, están pues, las distintas casas comerciales, entre ellos el Foundation One, el Oncomine, el Caris, por poner unos ejemplos, y luego las que hemos determinado un poco como in-house, es decir, que tú también puedes, por decir una forma, como customizarte y hacer tu propio panel a medida para las necesidades que puedas tener en tu hospital, en tu centro de referencia. Y estos son los informes
que vemos normalmente, lo que nos llega a nosotros, a los clínicos, sobre todo eso desde el laboratorio, desde anatomía patológica principalmente, nos llega y lo que nosotros vemos. Entonces, pues esto es un ejemplo de una técnica del Foundation One, otra de otra técnica que es el CARIS. Unas de ellas, pues es verdad que si lo hiciésemos las dos en el mismo paciente, pues hay determinadas cosas que van a ser iguales y en algunos, pues a lo mejor te aporta un poquito más de información. Pues en este caso, pues sí que es verdad que no solamente te da una información, en el caso del Foundation One, en este informe, te da información de aquellas alteraciones que presenta el tumor del paciente, sino también, bueno, pues muchas veces de lo que se ha publicado, de lo que hay publicado en la literatura científica sobre fármacos que sí que pueden utilizarse en ese tipo de alteraciones. En este caso también, pues por ejemplo, era pues, sobre todo recalcar lo que también llamamos las variantes de significado incierto. Es decir, hay determinadas alteraciones de las que todavía no se conoce, a día de hoy, no se conoce si esa alteración realmente tiene un papel en el desarrollo del cáncer. Son alteraciones, eso que vemos, pero que a día de hoy todavía no se pueden catalogar o categorizar como esta alteración sí que va a ser una alteración que está implicada en el desarrollo del cáncer. Entonces, de momento se consideran este tipo de alteraciones, bueno, pues según se va conociendo más y según pues la investigación avanza, pues se pueden ir catalogando entre no oncogénicas o sí oncogénicas, es decir, si tienen papel o no en el desarrollo del cáncer. Luego también es verdad que también estas técnicas nos van aportando también más información, como pueda ser también lo que se llama la inestabilidad de microsatélites, la carga mutacional del tumor o la pérdida de heterocigosidad, que también pues, nos indica una mayor o menos sensibilidad a determinadas terapias. ¿Vale? ¿De dónde hacemos sobre qué muestras hacemos estas técnicas? Pues lo podemos hacer tanto del tumor como de la sangre. Habitualmente lo solíamos hacer del tumor, afortunadamente también las técnicas se han ido mejorando y ahora lo podemos hacer de la sangre. ¿Ventajas de cada una de las técnicas? Pues en el tumor es verdad que eso que nosotros, si yo estoy sacando una muestra de un sarcoma, de un cáncer de pulmón o de un cáncer de cualquier otro tipo, estoy analizando esa lesión que he biopsiado o que los cirujanos han sacado y que es la que me interesa, de la que me interesa conocer qué características tiene, porque es la que me está dando el problema y sobre la que yo tengo que actuar. Luego es verdad que eso que tiene unas desventajas y que al final, pues para poder conseguir esa muestra tumoral, necesitamos o bien una biopsia o bien una cirugía, que no deja de ser un procedimiento invasivo y que muchas veces pues no se puede conseguir. En algunos casos, incluso esas biopsias, el material es mínimo. Ese material, esa muestra de tumor, hay que cuidarla muchísimo y claro, si nosotros vamos analizando gen por gen, poquito a poquito, pues esa muestra se va agotando. En cambio, si utilizamos nuevas técnicas como puede ser la NGS, pues esa muestra, por decirlo de una forma, nos cunde más, la podemos exprimir un poquito más y tener mucha más información que pueda ser de ayuda para el paciente. En cuanto a la sangre, la ventaja, al final no deja de ser una analítica de sangre, es mínimamente invasivo. Podemos ir haciendo, por decirlo de una forma, como fotos en distintos momentos. Nos puede servir también un poco para monitorizar la respuesta a los tratamientos que vamos haciendo, para ver si esa alteración genética que hemos detectado va bajando o al revés, va subiendo, que nos ponga un poco en alerta y nos ayude un poco a ir viendo cuál está siendo la evolución de ese tratamiento y si estamos consiguiendo lo que queremos. ¿Vale? Eh, con todo esto, lo que hemos ido consiguiendo en los últimos 20 años, un poco más de 20 años, sobre todo desde el 2001 hasta ahora, es que toda esta cantidad de fármacos se hayan podido ir descubriendo, desarrollando, ir aprobando, además para distintos tipos tumorales. Un ejemplo que a mí me gusta siempre poner, porque además a mí justo pues, me tocó en mis primeros años de residente, es el caso del erlotinib, en el cáncer de pulmón, que va frente a una alteración en un gen que se llama EGFR. Cuando comparábamos el erlotinib frente al placebo, en pacientes que habían recibido quimioterapia y que ya no teníamos más alternativas de tratamiento, como podéis ver, estas curvas un poco lo que nos indica es un poco cuanto más separadas están, nos indican pues un mayor beneficio de un fármaco o no, o del placebo, cuando los comparamos entre sí. Si podéis ver en estas gráficas, en cuanto a la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión, es decir, lo que vive el paciente y lo que vive el paciente con el tumor controlado o con el tumor mantenido a raya, por decirlo de una forma más coloquial, pues no hay grandes diferencias. Porque aquí lo que estábamos haciendo era tratar a todos los pacientes que entraban por la puerta, que entraban por la puerta de la consulta. Si luego ya diferenciábamos y veíamos, aquí sí que es verdad que veíamos
como que las curvas al principio estaban muy pegaditas, pero después se separaban. Y esto era porque había determinados pacientes que sí que tenían mucho beneficio con estos fármacos y vivían mucho tiempo y además mucho tiempo con la enfermedad controlada. Claro, ¿qué es lo que se hizo? Se descubrió que esos pacientes tenían esta alteración, eso, gracias a los estudios moleculares, y se pudo diferenciar un grupo de pacientes que tenían estas características que no tenían los otros y que son los que se benefician de este fármaco. Y ahí ya vemos que las curvas aquí ya sí que se separan además desde el principio y vemos ese beneficio, con lo cual a los otros pacientes era preferible aportarles un tratamiento de quimioterapia frente al erlotinib por no tener esa mutación. En cambio, aquellos que tenían mutación era preferible el darles el tratamiento con el erlotinib y priorizar esa terapia frente a la quimioterapia. No significa que la quimioterapia no sea útil, pero sí que la tenemos que posponer y dejar a lo mejor para siguientes líneas de tratamiento. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a tener que, pues antiguamente lo que hacíamos era tratábamos a todos los pacientes, veíamos qué pacientes habían tenido una respuesta y mirábamos para atrás para intentar buscar lo que llamamos un biomarcador. Un biomarcador o bien predictivo de respuesta, aunque también esos biomarcadores, es decir, biomarcador al final no deja de ser una alteración que tenga el tumor, que nos permita eso, diferenciar y clasificar a aquellos pacientes que se van a beneficiar más o menos de un fármaco. Y antiguamente lo hacíamos como de forma retrospectiva, es decir, una vez que habíamos tratado, mirábamos quiénes son los que se habían beneficiado y analizábamos e investigábamos. A día de hoy, eso ya es al revés. Lo que hacemos es, primero, identificamos a los pacientes, que es lo lógico, y luego ya, si tienes determinada alteración, ponemos un tratamiento que debería de ser eficaz, ¿vale? Entonces, claro, esto al final ha llevado a tener que hacer como una especie como de auditoría, es decir, ir viendo a lo largo de todo el proceso del tratamiento de esos pacientes que realmente ese biomarcador, que es un poco lo que quiero representar con esta imagen, tanto mediante pruebas de imagen, pruebas de laboratorio, tanto de laboratorio de análisis clínicos como de anatomía patológica, etcétera. A ti lo que te interesa es ver que realmente ese biomarcador que tú estás pensando que puede ser la clave en cuanto al tratamiento y en cuanto al desarrollo de ese tumor, realmente esté implicado en eso. Tú tienes que ir revisando y confirmando que ese biomarcador realmente está implicado y que tú, además, con tu fármaco estás actuando sobre esa alteración en concreto y no sobre otra, y que realmente estás consiguiendo el beneficio que tú necesitas. Y para eso, bueno, pues lo que haces es tú tienes un biomarcador, pues por ejemplo, una alteración en un gen que es PI3K, miras a los pacientes, miras si hay una actividad clínica. Si hay una actividad clínica, pero el biomarcador no es muy selectivo, es decir, da igual que actúe sobre esa alteración o que actúe sobre otra, porque al final vas a tener efecto clínico, tienes que volver a replantearte y volver otra vez a empezar a ver si realmente ese biomarcador era importante o no. Si no tienes ningún tipo de actividad y has demostrado además que has actuado sobre esa alteración, pues por seguir con el mismo ejemplo, sobre la alteración en PI3K, si no hay actividad y has inhibido, es decir, has actuado sobre esa alteración en PI3K y no hay ningún tipo de actividad, pues ya te está diciendo que es que ese fármaco no es útil, no es eficaz, con lo cual ya no continúa el desarrollo. Pero si estás inhibiendo PI3K y estás teniendo una buena actividad, ya te permite el poder continuar y el poder seguir el desarrollo de esa molécula frente a ese tipo de alteraciones y poder continuar en las distintas fases 1, 2 y 3 y llegar a la aprobación de ese fármaco. Y así un poco, por ver la parte positiva de la diapositiva que ponía antes, pasamos eso de las columnas amarillas, que es cuando no utilizamos estos biomarcadores, cuando no utilizamos, por ejemplo, la secuenciación para poder identificar mejor a los pacientes, vemos que la tasa de éxito y de que esos fármacos lleguen a aprobarse en la clínica habitual, en la práctica clínica habitual, mejora y mejora muchísimo. ¿Vale? Bueno, esto es también otro esquema un poco de lo de los biomarcadores, un poquito más complejo. Y por ir ya a unos ejemplos, pues por ejemplo, eso, el ejemplo también de RAS, que no deja de ser una de las alteraciones más frecuentes en la mayoría de en oncología, ¿vale? RAS al final lo que hace, lo que actúa, se ve mejor quizá en esta diapositiva, lo que hace es esto sería la célula, la membrana de la célula, esto estaría por fuera de la célula y esto por dentro de la célula. RAS está justo pegado en la parte de dentro de la célula, pegadito a la membrana, como en la parte, como en la cáscara, por decirlo de una forma, de esa célula. Cuando RAS está mutado, cuando está alterado, ¿vale? Lo que favorece es que se produce una intensa activación
en cascada de distintas proteínas que al final afectan al núcleo de la célula, donde está ese ADN, y se favorece que esas células proliferen y se dividan sin ningún tipo de control y que sobrevivan sin ningún tipo de control, ¿vale? Y que se desdiferencien, es decir, que se formen células cada vez más aberrantes y más peligrosas. Entonces, de lo que se trata es de actuar sobre esta alteración. Este es un ensayo clínico que se hizo en 2 tipos tumorales, en cáncer de pulmón y en cáncer de colon, y lo que vemos es, estas barras lo que indican es cuando comparamos el TAC que hacemos antes de empezar el tratamiento, la prueba de imagen, el TAC, o bueno, cualquier otra prueba de imagen que hagamos antes de empezar el tratamiento, con las siguientes que vamos haciendo. Y lo que indican las barras cuando bajan para abajo es la respuesta que tenemos. Es decir, yo comparo mi TAC inicial, mi TAC basal, con los siguientes que vamos haciendo y veo una respuesta, veo una reducción del tamaño de las lesiones, o que incluso algunas pueden llegar incluso a desaparecer. Y lo vemos en estos 2 tipos tumorales, que es donde pues esta alteración en RAS suele ser más frecuente. Y a efectos prácticos, pues sobre todo pues lo que ilustra estas imágenes. Esto es la imagen de un TAC en un pulmón, ¿vale? Esta sería la lesión tumoral, como veis, pues eso, después de tratamiento, pues esa lesión va reduciéndose. Esto también es a nivel pulmonar pegado al corazón, que sería esto de aquí. Esto sería al inicio y luego, como vemos, después de un tiempo de tratamiento, pues la verdad es que esas lesiones pues van mejorando. Esto nos lleva también un poco al que el diseño de los ensayos clínicos cambie, simplemente para poder integrar esos biomarcadores. Y así vemos diseños de ensayos clínicos que llamamos tipo umbrella o paraguas, en los que tenemos una única enfermedad, cáncer de mama o cáncer de pulmón o un sarcoma, una única enfermedad en concreto, por ejemplo, sarcoma de Ewing, y tú miras distintos biomarcadores. Y dependiendo de ese biomarcador, de esa alteración molecular que vemos mediante la secuenciación, proponemos un tipo de tratamiento u otro y vamos evaluando y vamos viendo la respuesta a esos tratamientos. O lo que llamamos los estudios Basket o CESTA, que al final son distintas enfermedades, esto puede ser cáncer de pulmón, cáncer de mama y un sarcoma, pero que presentan la misma alteración genética y los tratamos a todos, distintos tipos tumorales, como se decía en la introducción, que también se ha dicho que eso que a lo mejor el día de mañana para determinadas patologías no vamos a hablar de un sarcoma, sino vamos a hablar de una alteración en concreto, porque me da igual que sea un sarcoma que un pulmón, que un colon, el origen de ese tumor, pero como comparten esa característica, los puedo tratar con el mismo fármaco, consiguiendo buenos beneficios. Y eso es los distintos diseños, eso que se van haciendo. O lo que se llaman también, ya esto ya se puede complicar mucho más, con los estudios platform o plataforma. Básicamente, bueno, en estos estudios básicamente lo que se hace es distintos tipos tumorales, distintas alteraciones moleculares que vemos mediante la secuenciación y distintas estrategias de tratamiento, con lo cual son estudios eso, mucho más complejos, mucho más complicados, con mucho más número de pacientes, bueno, mucho más complejos de los que luego pondré un ejemplo. Como ejemplo de los que ponía antes, eso, una única mutación, esto sería un estudio Umbrella, un estudio Basket, una única alteración, distintos tipos tumorales, los trato con el mismo fármaco, en este caso con el bemurafenib, que es un fármaco que inhibe esta mutación en este gen que se llama BRAF, ¿vale? Y vemos que en todos los tipos tumorales, en algunos hay mejor respuesta que en otros, pero eso, vemos una cierta respuesta. Y en el caso de no ver esa respuesta, también nos invita a tener que investigar el por qué en un tipo tumoral, teniendo esa misma alteración, en un tipo tumoral hay un beneficio muy bueno y en otro tipo tumoral no lo tenemos, por ver si realmente a lo mejor hay otro tipo de característica, otro tipo de biomarcador que se nos esté pasando por alto y que no estemos teniendo en cuenta. En el caso de la Umbrella, en este caso este es un estudio, el estudio Battelle es en cáncer de pulmón. Lo que se les hacía a los pacientes es, antes de empezar en el estudio, se le hacía una biopsia, se analizaban estos poquitos genes y, dependiendo de si tenían alteración en estos genes o no, claro, el tratamiento era uno o era otro. Y lo mismo, también se trataba de ver la eficacia de estos distintos tratamientos, que también demostró una buena eficacia. Y en cuanto a la medicina de precisión, que es un poco lo que ya cada vez vamos integrando más en la clínica, que serían los estudios un poco los platform o plataforma, básicamente lo que consiste es al paciente, antes de empezar el tratamiento, se le hace una biopsia, bien una biopsia de tumor o lo que llamamos una biopsia líquida, como hablaba antes, eso en la sangre, se le hace el estudio molecular, el estudio, eso, secuenciación, vemos qué alteraciones moleculares tiene y dependiendo de esas alteraciones moleculares elegimos el fármaco, pero ya analizando una parte importante del genoma del paciente.
Con lo cual, bueno, podemos, y además la ventaja es que esto, pues con las nuevas biopsias líquidas, es decir, haciendo estos análisis en muestras de sangre, podemos ir analizando y monitorizando, ver también posibles mecanismos de resistencia que puedan ir ocurriendo para el desarrollo de nuevos fármacos. Bueno, o sea, quiero decir que nos puede dar mucha información. Desventajas, que eso, que es que hay veces que esas secuenciaciones nos dan una lista enorme, como podéis ver en esta diapositiva, de alteraciones. Es verdad que las más frecuentes al final son muy poquitos genes, estamos hablando de 23 genes, y muchas de esas alteraciones, pues desafortunadamente, pues no tenemos muchos tratamientos. Esta información también que tenemos en los ensayos clínicos, mediante toda esta secuenciación, al final es un embudo terrible, porque claro, toda esta información luego hay que interpretarla. Hay que validar que esos datos estén bien recogidos, que esas técnicas estén bien hechas, que realmente esas alteraciones que nosotros estamos viendo tengan una implicación clínica. Bueno, y finalmente, pues eso, para que puedan llegar a la clínica y al paciente, que al final es lo que nos interesa, porque lo que nos interesa es justamente el beneficio del paciente. Pero es verdad que eso que lo vemos, y ya para terminar, voy a poner eso, unos ejemplos de la clínica. En este caso es un tratamiento de un chico joven con un colangiocarcinoma con una alteración en FGFR2, en el que, como vemos, estas bolitas que vemos aquí son metástasis en el pulmón. Como vemos, pues eso, al cabo de 2 meses, esta metástasis que veíamos aquí desaparece por completo. Y esta que teníamos aquí ha reducido bastante de tamaño. A nivel hepático, que esto es el hígado, también las lesiones que vemos también han reducido bastante. Otro ejemplo, con otra alteración molecular, es la del NTRK, en el que vemos eso. Estas son las gráficas que nosotros vemos. La gran mayoría de los pacientes tienen una reducción del tamaño, algunos de ellos incluso llegando a una respuesta completa. Y este es un ejemplo de un paciente nuestro de la consulta. Este es un paciente con un cáncer de pulmón. Toda esta parte un poquito más blanquecina del pulmón sería el cáncer, sería el tumor. Este era es un paciente porque sigue viniendo a tratamiento, sigue viniendo a la consulta. Era un paciente que es que sabías cuando llegaba porque le escuchabas toser por el pasillo. O sea, quiero decir, fue empezar el tratamiento en octubre del 2017. En julio, la tos desapareció a la semana, es decir, que tuvimos muy buena respuesta clínica muy rápida. En la segunda semana ya estaba con esos síntomas bien controlados. Pero, por ejemplo, unos meses después, en el 2018, como podéis ver, la diferencia es abismal. Toda esta parte blanquecina que estaba ocupando el cáncer en el pulmón ha desaparecido prácticamente por completo, con lo cual estamos teniendo muy buena respuesta. Y lo mismo cuando vemos la imagen a nivel frontal, es decir, todo este pulmón, que sería el pulmón derecho, lo estaríamos viendo como si el paciente no estuviese mirando hacia nosotros. Este sería el lado derecho y este el lado izquierdo. Como vemos, toda esta parte blanquecina, que sería el tumor, un tumor muy infiltrativo, un tumor, además, bastante, había recibido tratamiento de quimioterapia y no había tenido eficacia, había tenido también tratamientos de inmunoterapia y no había tenido eficacia. Afortunadamente se pudo demostrar que tenía esta alteración, empezó con el tratamiento, y es que la respuesta es una respuesta, la verdad es que bastante buena, ¿vale? Y bueno, espero que haya servido de ayuda y abierto a cualquier tipo de dudas.